hubo dos momentos que marcaron mucho mi JMJ, ¿no? Los voluntarios tuvimos mucha formación durante todo el año y hubo dos momentos que para mí fueron marcantes. El primero fue en la misa con el cardenal, en la que el cardenal dijo una frase que a mí se me quedó grabada, que fue: si Dios está con nosotros, Dios estará con todos. ¿No? Y entonces esa frase me abrió otro panorama, otro horizonte de, efectivamente, Dios para llegar a todos nos necesita. No nos necesita, pero que cuenta con nosotros. Y entonces eso también me ayudó mucho después, al día siguiente, que fue el gesto misionario. El gesto misionario fue la respuesta que la organización encontró a una petición del Papa. Entonces el gesto misionario fue la forma en la que la organización consiguió hacer realidad lo que el Papa quería, ¿no? Que la JMJ llegara a todos y que todos pudieran venir a la JMJ. Entonces, lo que hicimos, ¿vale?, fue los 20.000 o 25.000 voluntarios ir a más de 600 instituciones, ¿vale?, a visitar a aquellos que no podían venir. Y entonces fuimos a cárceles, a residencias de ancianos, a hospitales, clínicas, a visitar a la gente. Y entonces ahí, ¿vale?, para hacerlo palpable, ¿vale?, lo que hacíamos era llevar una pulsera, ¿vale?, con pulseras que ponía gesto misionario, JMJ, y tenía un espacio en blanco. Y en ese espacio en blanco lo que hacíamos era poner el nombre de aquellos a quien visitábamos. Y a ellos dejábamos una pulsera igual, pero con nuestro nombre, ¿no? Y entonces fue muy bonito ver, ¿vale?, cómo la gente se conmovía, pero de verdad. Y les decíamos que ellos iban a participar en la JMJ, ¿no? Y que para el Papa ese era el día más importante de la JMJ, porque así nos lo habían transmitido y lo había transmitido el Papa, nuestro obispo. El Papa día 27 sabía que estábamos haciendo el gesto misionario. Y eso era súper importante para la gente, para que la gente supiera, ¿no?, que en ese momento el Papa estaba rezando por él, ¿no? ¿Por qué? Porque si todo el mundo reza por el Papa y sus intenciones, qué fuerte es que el Papa esté rezando por ti en ese día, ¿no? Y entonces la gente se conmovía verdaderamente y nosotros nos conmovíamos también porque, claro, la gente nos daba las pulseras con su nombre y añadía el hijo, la abuela, el tío, el primo, sus intenciones, ¿no? Entonces fue muy, muy bonito ver cómo la gente de verdad conectó con nosotros, con nuestra intención y de verdad estamos llevando la JMJ a todos, ¿no? Y no solo a los enfermos, en el caso de mi equipo, ¿no?, sino también a los profesionales, ¿no? O sea, en todas las salas del hospital nos pedían que fuéramos a hablar también a los profesionales, que querían hacer parte, ¿no? Entonces, para mí fue impactante ver, ¿no?, también cómo los profesionales les brillaban los ojos cuando decíamos que íbamos a rezar por ellos y que esa semana queríamos parecernos un poquito a ellos en el servicio a los demás y que estábamos rezando por ellos porque ellos daban de verdad sus días a los demás, que hacían las cosas que no se veían, que muchos de nosotros en la JMJ hicimos cosas que nadie lo ha visto, ¿no? Y igual no vimos cosas, y igual no nos vieran, ¿no? Igual hay voluntarios que sí que eran más visibles, su trabajo, veían eventos, pero otros no. Pero eso fue también lo bonito de la JMJ, ¿no?, de que estábamos ahí para servir a la iglesia donde hiciera falta, ¿no? Y la verdad que fue impresionante, ¿no? O sea, el gesto misionario y después alargarlo, ¿no?, a toda la semana. Entonces yo creo que de verdad el Papa ha conseguido un poco lo que quería, ¿no?, que la JMJ llegara a todos y que llegara a todos los rincones de Portugal y del mundo, ¿no? Pero la verdad es que llena mucho pensarlo de esta forma, ¿no? Y nada.